Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, queridos compañeros, queridas compañeras latinoamericanas, latinoamericanos. Estamos aquí en un primer capítulo de nuestro laboratorio de resignificación de nuestra memoria histórica. ¿Quiénes estamos aquí ofreciéndoles este espacio con todo cariño y con todo trabajo? Estamos la Asociación Cultural Kente y Warmicuna Raimi. ¿Quiénes somos la asociación y quién es Warmicuna? Antaño Grupo Impulso de Teatro, con 52 años de labor desde Cusco, Perú, la Asociación Cultural Kente es una institución sin fines de lucro cuya razón de ser la constituyen la creación, el intercambio y la difusión artística que fomenten la memoria, que respalden fundamentalmente la identidad y la respectiva globalización positiva de nuestra cultura como camino divergente a la hegemonía hacia la defensa y preservación de la diversidad natural y cultural. Para ello propone proyectos artísticos periódicos, genera encuentros de integración cultural locales, con énfasis en el desarrollo y difusión de los idiomas artísticos populares del Perú, así como produce y o participa de eventos internacionales que giren en torno a la misma idea. ¿Y quiénes somos Warmicuna Raimi? Warmicuna Raimi, Mujer, Memoria y Sanación, es un festival de artes escénicas desde las artes, pero que no solo se limita a las artes escénicas. Nació en Cusco el año 2012 como un espacio de encuentro de mujeres venidas de las artes escénicas, pero quienes a partir de su quehacer artístico, espectáculos escénicos en diferentes formatos, acciones rituales, talleres, abren puentes de convivencia escénica con mujeres creadoras, productoras, artesanas, cocineras, cosedoras, tejedoras, militantes, feministas, promotoras culturales y otras de diferentes oficios y edades, hacia la reivindicación de nuestros puntos de vista propios, originarios, tradicionales, mestizos y contemporáneos, y la sanación social. Para mí, consciente de que nuestra memoria histórica durante muchos años la ha escrito solo una parte de los protagonistas de esa historia, conscientes de que no hay espacios de formación en Latinoamérica donde a artistas de nuestro rubro y a artistas en general nos compartan estos contenidos en un espacio formal, y necesario además el contenido para la alimentación de lo que nosotros llevamos hacia el público. Estamos ofreciéndoles este espacio para resignificar, para soñar a resignificar juntos nuestra memoria histórica. Para nosotros la gesta de Tupac Amaru y Micaela Bastidas es una gesta hito en la historia de Latinoamérica, que han pasado por alto con evidente ensañamiento político, quienes han hecho, por ejemplo, que consintamos de que es solo un prócer Tupac Amaru y que además era casi un caudillo que actuó solito, ¿no? Ahora nos vamos a bajar ese mito juntos y juntas al lado de quienes han estado años de su vida tras las huellas de esta gesta, y no por terquedad, sino porque sabían y saben de la trascendencia de la misma. Voy a presentarles al equipo que está detrás de esta organización y de este sueño, que además este laboratorio tiene un nombre propio, un objetivo común propio. Estamos tras el sueño de repatriar como gesto de reparación histórica
los restos de Fernando Tupac Amaru, el hijo menor de Micaela Bastidas y de don José Gabriel Tupac Amaru II, don José Gabriel Condorcanqui, que fue como la muestra de lo peor que hubo, del ensañamiento más cruel con esta familia. Sin más que decir, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro, y ahora le doy la palabra a nuestra mamá grande de las Guarmicunas, a Ana Correa, a quien ustedes deben conocer, y si no la conocen se las presento a través de estas palabras. Bienvenida, Anita. Muy buenas noches, realmente es una gran bendición, ¿no? Y un momento de muchísima alegría que en medio de esta pandemia tan difícil, de este confinamiento, de esta crisis mundial y la crisis del neoliberalismo en nuestro país, que nos ha sumido en una situación grave para toda nuestra población, podamos también darnos un espacio para conversar, para escuchar, para develar las historias que nos fueron negadas, las historias que fueron escondidas o que se sacó de la historia porque no se consideró importante. Entonces este es un espacio maravilloso, soy parte del Guarmicuna Raimi, fundadora, junto con Tania Castro y las compañeras que van a conversar en este momento, a saludar. Estamos a punto de cumplir 10 años del Guarmicuna Raimi, y es importante el sentido del Raimi porque no es con la idea que tenemos en base al castellano de la fiesta nada más. El Raimi es el agradecimiento a la tierra, al creador, la creadora, es el compartir con la otra y el otro, es la iniciación, es el rito, es la danza, es la fiesta, el intercambio, el encuentro de saberes. Y por eso este Guarmicuna Raimi empieza motivada por la idea del consuelo. Consolar a Micaela Bastidas, y vamos a saber ahora todo lo sucedido y por qué esa necesidad de consuelo, pero a partir del consuelo, Micaela, es también consolarnos a nosotras, consolar a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas que murieron en maltratos, y este consolar nos ha llevado a generar una serie de acciones colectivas, en donde no está la actriz sola, en donde estamos todas. Somos un cuerpo, somos una voz y un cuerpo públicos juntas, y hemos logrado generar acciones como Caravana de las Flores Asesinadas o Marea Roja, Ponte el Alma, en donde somos matrias, una al lado de la otra. Y quiero agradecer mucho a Tente, este es un proyecto que está saliendo juntos, y agradecer a todos los que se han sumado a esa experiencia y darles la bienvenida y complacer a escuchar lo que no hemos escuchado en nuestros colegios, en nuestros estudios y a veces tampoco en las universidades. Entonces, gracias, bienvenidas y gracias, Omar, por esta noche, Tania, Luchito y a mis compañeras que estamos todas reunidas para impulsar, para alimentar este fuego que nos alienta. Gracias, Anita, querida. Débora, bienvenida. Bien, buenas noches. Feliz de estar hoy día con todos ustedes, de poder participar de estas conferencias, de este inicio de las conferencias del Guarmicuna, el inicio del Guarmicuna 2021, y de poder compartir también con las personas que han venido hoy día. Agradecerle a Omar por la conferencia, y bueno, siempre Luchito, que es el papá de las Guarmicuna, ¿no? Y bueno, intencionar que este inicio sea hermoso y muy fructífero para todas y cada una de las presentes, de todos los que estamos acá, porque vamos a aprender, a conocer, a informarnos de cosas nuevas que no tenemos
conocimiento, ¿no? Entonces creo que va a ser muy ricas esas conferencias para poder tener más conocimiento de Micaela, de José Gabriel, de los Tupac Amaru, ¿no? Bueno, y bienvenidas y bienvenidos a todos los presentes. Gracias. Gracias, Débora. Cucha querida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por este momento. A Omar Aramayo, a Kente, a todas mis compañeras del Guarmicuna. Me sumo a todo aquello que han dicho y yo sí quisiera dirigirme a aquellas personas que podrían sentirse lejanas del tema y considerar que más allá de esta reivindicación y también de esta reparación histórica, es también un símbolo y una reparación para nosotros mismos hoy día, tal como dijo Anita, a todas aquellas mujeres y a todas personas que fueron olvidadas, que sus historias no fueron contadas, pero también a todas aquellas personas cuyos cuerpos en estos últimos años nosotros no hemos podido recuperar y no hemos podido rendir homenaje. En ese sentido, más allá de sentirnos lejanos, sobre todo aquellos que creemos que solamente es un tema de historia, es un tema de hoy. Nos compete, ese consuelo también es para nosotros, para cada uno, para aquellos que hemos perdido personas que no hemos podido despedir, tocar el cuerpo. En ese sentido, Fernandito Tupac Amaru representa ese dolor grande, grande, que se ha sentido a través de siglos y que lo hemos seguido reviviendo en estos últimos tiempos de otra manera. Gracias a Kente, gracias compañeras de Guarmicuna, las compañeras presentes de otros países también, por estar en este momento tan importante para todas nosotros. Muchas gracias, Cucha. Es cierto, cierto y fundamental, y nuestro motor, lo que dice Cucha, lo que han dicho cada una de las compañeras. Voy a presentarles para que a nombre de la Asociación Cultural Kente también este año estamos sumando fuerzas porque los objetivos son comunes, a Luchito Castro, director de la Asociación Cultural Kente. Ancha munasqay panaykuna, wayqaykuna, chiqaqchu, ichamasqaychu que kawsayninchis. Ancha kusisqan kachani, yaqachu waqarapusqa. Buenas noches, hermanos y hermanas que están en esta sintonía de esta señal. ¿Esto es realidad o es un sueño? Estoy tan emocionado que estoy a punto de llorar, y yo sé, como lo dice un texto de algunas de las cosas que hemos leído, a veces llorar ya es insulso porque ya las lágrimas no tienen ningún sentido cuando en lugar de lágrimas se han derramado ríos de sangre. Entonces, este laboratorio de resignificación de nuestra memoria histórica realmente cumple el objetivo que ha sido tan precisado, tan bien explicado por las Guarmicuna, que me hacen el honor de decirme que soy el papá de Guarmicuna. En todo caso, me quedaría en el estadio de compañero, tal vez hasta de esposo, de amante. Pero, porque si no me voy a sentir más viejo de lo que realmente soy, ¿no? Por suerte, un coetáneo mío va a comenzar este ciclo de charlas, que es un gran intelectual comprometido hasta el tuétano con este mensaje, con esta esperanza de mostrar, ¿no?, lo que ha sido invisible hasta este momento. Claro, políticamente no le conviene a quienes detentan el poder de que personajes de tanta significación como los Tupac Amaru sean visibilizados y sean inspiradores de la nueva gesta que necesitamos realizar. O en todo caso, no realizar una nueva gesta, sino simplemente reavivarla, renovarla, la que ellos iniciaron. En ese sentido, todo lo que han dicho es pertinente y es coincidente con todo lo que estamos, por eso nos hemos juntado. Y una de las cosas más
recientes que estamos haciendo como Kente Acción Cultural es impulsar la escuela Taller de Teatro Quechua, donde con actores comunitarios, y para decirlo con franqueza, actores indios, quechua hablantes, estamos intentando utilizar esta hermosa expresión teatral para también contribuir al mensaje histórico verdadero, es decir, a redescubrir, a reescribir, a remostrar la verdadera historia. Amigos, bienvenidos y bienvenidas todos los que entren a esta señal para poder enriquecerse un poco más con la historia verdadera del Perú, de Latinoamérica, del ex-Tahuantinsuyo. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Apa. Antes de comenzar hoy, queremos hacer un permisito con todos los presentes, todas las presentes, porque no se trata solo de afincarnos en el diálogo intelectual, sino es una siembra de saberes negados. Entonces vamos a pedir permiso a nuestras abuelas y abuelos para que su nombre sea limpiado. Y vamos a empezar ofreciendo esta noche, porque además luego descubrirán cómo está de vinculada esa historia con la de los Tupac Amaru. Vamos a empezar ofreciéndole este laboratorio en su capítulo 1, junto a Omar Aramayo, nuestro gesto de cariño a Inti Sotelo Camargo. Su tía nos acompaña esta noche y el permiso que vamos a pedir es en su voz. Entonces, Gladys querida, gracias por estar acá. Con tu voz regalamos esto para Inti y su familia, para que ese proceso no se archive, para que también en los canales de la justicia práctica alcance el lugar que tiene que tener, el lugar que le corresponde, y pues también a través de tu voz pedir permiso a nuestros hermanos y hermanas de la gesta. Gracias siempre infinitas por la consideración y por considerar dentro de este proceso a mi sobrino Inti. Y pido también permiso igual, ¿no? Para que se me permita cantar un ratito. Pai kanu kankani Pai kanu kankani Pai kanu kankani
Kariwan Warmiwan Kariwan Shivering Shivering Muchísimas gracias, Gladys. Infinitas gracias. Esta es la montaña que se levanta al inicio del tiempo. De aquí mana el agua del placer. De aquí las lágrimas caudalosas y sagradas. Las lágrimas saladas. A mediados de 1780 los días se desgranan cual mazorcas de sangre. Los indios de los obrajes y las minas, de las haciendas y los caminos de arrieros y los comerciantes de las ciudades pagan con la vida cualquier idea de libertad. Un poco de justicia claman. Nadie puede más con los tributos ni con las mitas. Esperan una señal que anuncie el final de los tiempos, y eso viene del año de los 3 sietes, 1777, el año maldito, cuando el que más y el que menos anunciaban el fin del mundo. Omar Aramayo, Los Tupac Amaru, 1572-1827. Omar, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí para compartirnos las razones de aplomo que te llevaron a escribir estas 800 páginas sobre esta gesta. Bienvenido. Encantado, Tania. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a Warmicuna Raimi, a Genti, a Luchito Castro, siempre en el corazón, Ana Correa, a Cucha del Águila, a Débora, a Gladys Conde, Ana Correa, Urpi Herrera, Miguel Ángel Farfán, a todos los compañeros, a todos los hermanos que nos acompañan en este comienzo de la noche, justo en una época, en unos días que son absolutamente tupacamaristas, porque debemos recordar que hace 241 años, un día como ayer, José Gabriel capturó en la quebrada de Gilguaya, en una circunstancia absolutamente teatral, cinematográfica, al corregidor José Antonio de Areche, después de un almuerzo que se celebra. Arriaga, ¿no? Perdón, Arriaga, los dos son José Antonios, ¿no? Sí, tanto pues. Areche como Arriaga son José Antonios, en este caso Areche, ¿no? Arriaga. Perdón, Areche, Arriaga nuevamente, ¿no? José Antonio, que es que participa en un almuerzo, el hombre llega tarde al almuerzo, es el cumpleaños de un cura, del cura del pueblo de Pampamarca, y entonces en este lugar lo encuentra José Gabriel sentado en la mesa, ¿no? Y profiere lo siguiente, y dice: ¿qué hace este indio sentado en la cabecera de la mesa? ¿No? Entonces, ahí comienza el protagonismo del personaje, que provoca todo un escándalo, ¿no? José Gabriel se baja y le dice: escoja usted el mejor sitio, señor corregidor, que yo sabré acomodarme en cualquier otro, ¿no? Y entonces el cura reclama, ¿no? Y dice: es mi cumpleaños, señor corregidor, y yo lo he sentado ahí, ¿no? En esa época todos se llamaban Carlos, porque el rey se llamaba Carlos III, y en homenaje a un santo de la Contrarreforma, que es Carlos Borromeo, en cuyo homenaje se funda Puno en 1668, ¿no? Y sin embargo, la cosa pasa. Este corregidor es un personaje, Areche, es un personaje sumamente
déspota, ¿no? Borrachín, mujeriego, ha combatido contra los piratas en Buenos Aires, tiene un tajo de media luna en la mejilla, ¿no? Para mayores señas, y hace sentir todo su poder, hace sentir todo su poder sin saber que es su último almuerzo como hombre poderoso, ¿no? Porque unas horas más es capturado en la quebrada de Gilguaya, él con Tupac Amaru, con sus más cercanos. Yo presumo que ahí ha de estar Diego Cristóbal, han de estar sus 3 sobrinos, los que más tarde van a convertirse en 3 generales niños, ¿no? Y luego es conducido a una prisión que tiene ya preparada Tupac Amaru para poder tenerlo seguro, ¿no? Entonces, estamos, como decía, en días absolutamente tupacamaristas, y unos días más, es decir, el día 17, se va a producir la batalla de Sangarará, que es el único triunfo bélico que tiene José Gabriel, porque más tarde se va a producir el cerco del Cusco entre el 1 y el 10 de enero, y luego la persecución hasta el 18 de mayo, hasta el 5 de abril en que es capturado, y el 18 de mayo en que es sacrificado en la plaza del Cusco. Entonces, ese es el primer acto escénico, el primer acto espectacular en el que se produce esta circunstancia, ¿no? Ahora bien, el corregidor Areche también es tomado preso. Arriaga. Perdón, Arriaga nuevamente, estoy confundido desde que te vi, mi querida Tania, tú me confundes. Y desde el primer momento, Arriaga es protagonista de un hecho también teatral, porque para ahorcarlo, José Gabriel ha convocado a un público, ¿no? No juega con el gato como el gato y el ratón con este pobre corregidor, pobre en su circunstancia, no en su conducta. No juega como el gato y el ratón, tal vez ha jugado más antes, pero lo ahorca de manera pública, en un acto público. Convoca a los españoles, a sus paisanos, los convoca y les dice que el rey de España, a través de Tupac Amaru, quiere comunicarle nuevas buenas, ¿no? Y el momento de levantarlo en la horca, ¿no? Dice que lo ahorca por mandato del rey, porque es una mala persona, porque es un mal funcionario, ¿no? Y porque se ha excedido en los cobros a los habitantes de la provincia, de los distritos, y ha vendido demasiadas chucherías, ha repartido demasiadas mercaderías, que son las mercaderías que sostienen al sistema económico español. Entonces, lo levanta en la horca y ahí se produce algo que mucha gente me dice, pero qué fantasía la tuya, ¿cómo has podido ficcionar el ahorcamiento de Arriaga, ¿no? Y no hay ninguna ficción, porque el momento en que lo levanta su propio esclavo, ¿no? El negro Oliva, ¿no? Su propio Antonio Oliva lo levanta y se rompe la soga, ¿no? Eso es algo que no es una invención mía, la historia es así. Y entonces rompe la soga, lo vuelve a levantar y se vuelve a levantar la soga y se escapa. Y entonces lo capturan y Tupac Amaru se acuerda que ha visto en el cementerio una mula donde había una reata de cuero de vaca. Entonces manda a traer la reata y finalmente lo cuelgan ahí, ¿no? Entonces esto es todo una cosa espectacular, ¿no? Y mientras lo van ahorcando, no tiene un público, no tiene una barra brava que va diciendo que lo ahorquen, que lo ahorquen, que lo ahorquen. Y cuando se escapa dice que lo agarren, ¿no? O sea, era un personaje sumamente odiado. Entonces, se producen esta serie de circunstancias que Tupac Amaru hace gala de su astucia, ¿no? Tupac Amaru no es un inocente, no es un hombre astuto, es un hombre precavido, un hombre que sabe jugar con las circunstancias. De ahí que si alguien dice que Tupac Amaru hizo la gran rebelión para cautelar sus propios bienes, eso no es verdad, ¿no?
Tupac Amaru nunca cauteló nada, ¿no? Tupac Amaru era un hombre hecho de ideales, era un hombre muy inteligente, pero hecho de ideales. De muy niño ya recibe las clases de los curas que viven cerca a su casa, ¿no? Este cura que protagoniza el día de su cumpleaños, ¿no? Y hay un cura panameño que también lo protege y que lo van a empujar durante toda su vida para que venga a Lima y litigue por establecer, esclarecer y definir el carácter de nobleza que tiene, ¿no? Entonces, él es un hombre de ideales, él no pensaba en los bienes que podía o no podía conseguir, él quería ser reconocido como inca, como el último heredero del real tronco de nobles que gobernaron el antiguo reino del Perú, ¿no? Y mucho más en 1776, cuando se produce una gravísima crisis económica en el virreinato del Perú. En esa crisis, los españoles crean una cortina de humo, ¿no? Y convocan al marquesado de Oropesa, ¿no? Y se presentan varios. Tupac Amaru se presenta y lucha por eso, por ser reconocido como marqués, porque al ser reconocido como marqués, implícitamente se le reconocía como el último heredero de los incas del Perú, ¿no? Eso es, mucha gente confunde, ¿no? Dice, ¿para qué quería ser un noble español? ¿No? No quería ser el marqués Vargas Llosa, ¿no? Quería ser reconocido como marqués porque eso le correspondía al heredero de los incas. En esa lucha viene aquí a Lima, ¿no? Ya con esos ideales de ser reconocido como tal, y en Lima se conoce con una serie de personas, con el cura Baquíjano y Carrillo, que ha servido en el Cusco, ¿no? Y con los primeros ilustrados, que son profesores de San Marcos, que también le imbuyen su responsabilidad histórica de asumir y de cesar con el sistema político obsoleto y abusivo que tiene sometido al Perú, ¿no? Ellos le inculcan eso, y dentro de ellos conoce también a un paisano de Quispicanchis, es un hombre que ha recorrido por Europa y por las 13 colonias, conoce los Papers de Virginia, ¿no? Conoce el espíritu de la independencia norteamericana en 1774, y ese hombre es Miguel Montiel, ¿no? Entonces, Miguel Montiel lo inicia en la masonería. Muchos dicen, eso es una fantasía, ¿no? Eso es una fantasía. No es una fantasía porque eso está documentado, ¿no? Se ha documentado perfectamente la pertenencia de José Gabriel a la secta, a la religión, al grupo masónico, ¿no? Entonces, incluso mucha gente dice que José Gabriel se inició como masón en 1668, eso en libros masónicos. En libros masónicos dice que se inició en la Argentina en 1668 como masón, pero eso no puede ser, porque en 1668 tenía 28 años y aún sus tíos no le permitieron ejercer el cacicazgo, ¿no? Es recién en Lima, en 1776, que se hace masón. Entonces, como se ve, José Gabriel se ha iniciado en las letras se ha iniciado en la cultura, en la educación, muy joven, ¿no? A través de dos curas, Antonio López Sosa, que es un cura panameño, ¿no? Y Carlos Rodríguez, que es un cura arequipeño, el doctor Carlos Rodríguez, son dos curas que tienen el doctorado teológico. Y estos curas lo han ido empujando, ¿no? Entonces, cuando se produce en 1776 los grandes litigios, ¿no? Y ya José Gabriel Tupac Amaru tiene una personalidad cultural, educativa, es un líder cultural, es un intelectual, porque además Tupac Amaru ha estado 10 años bajo el cuidado educativo de los jesuitas, ¿no? Tiene una educación jesuítica, y los jesuitas como profesores, como educadores, discrepemos de su orientación, pero de
de su forma, de su metodología educativa, son bastante serios. O sea, Tupac Amaru tenía una formación educativa seria, profunda, ¿no? Entonces, es masón, ¿no? Ha aprendido muy niño con los curas estos, y además, obviamente, con sus tíos, sobre todo con Marcos Tupac Amaru, tiene la vigencia, la coherencia con con la antigua cultura, con la cultura tradicional andina, ¿no? Y en Lima, además, encuentra una fuente que es su principal inspiración, que es la lectura del Inca Garcilaso de la Vega. Por eso, cuando se produce la Gran Rebelión, se prohíbe la lectura del libro, ¿no? Y en 1774, cuando se toman prisioneros y se los lleva a España, y se produce esta gran crueldad y esta catástrofe y esta insanía de los españoles, ¿no? Dentro de ellos van todos los libros recogidos de Garcilaso de la Vega. De ahí que a mí me asombra muchísimo cuando se dice que Garcilaso contó historias que son falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible que haya ficcionado algunas cosas, pero evidentemente es un escritor que tuvo el privilegio, como no tienen miles de escritores, de ser fuente de inspiración para mover la historia, ¿no? Para mover la historia viva, la historia real. Entonces, ese es el papel de Garcilaso. Y Tupac Amaru trae toda esa formación que desgraciadamente sus compañeros, ¿no? Los líderes que lo acompañan en la Gran Rebelión, Diego Cristóbal, su primo hermano, que lo va a suceder, apenas lo toman preso, no tiene esa cultura, no tiene esa sofisticación, no tiene ese manejo, ¿no? De Diego Cristóbal, José Gabriel tiene 42 años, Diego Cristóbal tiene 28, ¿no? Diego Cristóbal es más bien un guerrero, es un guerrero legítimo, ¿no? Es un ahorcador, entra a la batalla en caballo y con lanza y termina a pie ahorcando a la gente, ¿no? Es un hombre de 28 años, muy ágil, ¿no? No tiene la fortaleza física de Tupac Amaru. Hay que pensar que Tupac Amaru era semejante hombre, ¿no? Medía más o menos 1,76 m, 77, ¿no? Pero muy fornido, ¿no? Por eso no lo pudieron descuartizar, no lo pudieron sacrificar con facilidad. En cambio, Diego era un flaquillo y narigoncillo. José Gabriel era un hombre muy apuesto, ¿no? Desgraciadamente los pintores contemporáneos pintan caricaturas de José Gabriel, ¿no? Era más blanco que indio y no lo suficiente como para ser blanco. Esa es la descripción de la época, ¿no? Era un hombre sumamente, era un mestizo, era un hombre sumamente apuesto, fuerte, fornido, ¿no? En cambio, Diego Cristóbal era moreno, era broncíneo, ¿no? Narigoncillo, ¿no? Y dicen, se parece más a una rana, ¿no? Pero tenía pues una fortaleza física, ¿no? Y tuvo la astucia, tuvo la inteligencia para conducir la rebelión por 3 años más. José Gabriel la condujo durante 6 o 7 meses. No estamos hablando de noviembre a abril de 1781. En cambio, Diego Cristóbal, así sin la cultura que tenía, ¿no? Obviamente era mucho más radical. Hay que pensar que José Gabriel era un ideólogo, es el primer político peruano. José Gabriel piensa por primera vez al Perú. Antes de José Gabriel no se había pensado al Perú, ¿no? Antes de José Gabriel se suscitan 1000 levantamientos campesinos agrarios. Y cuando digo 1000 no me refiero en términos metafóricos, me refiero en términos estadísticos, ¿no? Y estos 1000 levantamientos lo que quisieron era restaurar el Tahuantinsuyo, dar un paso atrás, dar una marcha atrás, ¿no? Tupac Amaru no quería restaurar el Tahuantinsuyo. Tupac Amaru lo que quería era fundar una nueva entidad sociopolítica que es el Perú, ¿no? José Gabriel pensó por primera vez en el Perú. El primero que dibujó el Perú fue Francisco Pizarro, ¿no? Que es el virreinato del Perú, ¿no? Pero los españoles no querían soltar el Perú, obviamente.
El primero que quiso un país libre, un país independiente, fue José Gabriel. A José Gabriel el Perú. No es el primer político, es el primer intelectual peruano, verdaderamente peruano. Entonces, la diferencia con los libertadores del siglo XIX es inmensa, porque José Gabriel conocía el Perú. Y José Gabriel tuvo que afrontar a 17,000 soldados del ejército español, ¿no? A 17,000. En cambio, los libertadores no afrontaron eso, afrontaron al ejército español en pedacitos. Y obviamente ni San Martín ni Bolívar conocían en profundidad lo que es el Perú como conocía José Gabriel. Entonces, yo me he preguntado, cada vez que me he encontrado con estas cosas como la cena, como el almuerzo, eso con el cura Rodríguez, como el ahorcamiento de Arriaga, ¿por qué nunca ningún escritor peruano se atrevió a escribir sobre José Gabriel Túpac Amaru? Y yo tengo una pregunta más alrededor de eso. Aparte de haberlo soslayado, y yo quiero preguntarte a ti, ¿y las mujeres? Las mujeres se le metieron por los codos, las mujeres eran parte del proyecto comunitario de esta gesta. ¿Qué pasa con las mujeres en esta gesta? ¿Qué significaron para esta gesta y qué significaron para Latinoamérica? Sin las mujeres habría sido imposible la Gran Rebelión, ¿no? José Gabriel tuvo como base física, espiritual, social, política, no solo a la mujer, sino a la familia, ¿no? Sin la panaca Túpac Amaru, jamás se habría realizado el movimiento. Y sin una mujer tan inteligente, tan capaz, suspicaz, trabajadora, que es el arquetipo, ¿no? Es el paradigma de la mujer peruana, como es Micaela, no habría sido posible la Gran Rebelión, ¿no? Una mujer inteligentísima, activa, coordinadora, mujer de logística. Y en el cerco al Cusco, entre el 1 y el 10 de enero de 1781, fue combatiente activa, combatió a caballo. Es una mujer excepcional, es la mujer madre, la mujer amante, la mujer esposa, la mujer trabajadora, la mujer amorosa, la mujer celosa, la mujer fantástica, ¿no? Es extraordinaria. Pero no solamente Micaela, ¿no? Sino una galaxia, una constelación de mujeres maravillosas, ¿no? Ahí está Marcela Castro, ¿no? Marcela Castro, que debe ser tu tía o tu tía abuela. Entonces, Marcela era no era española, como mucha gente dice, ¿no? Marcela Castro, mujer de Marcos Túpac Amaru y madre de Diego Cristóbal Túpac Amaru y Cecilia Túpac Amaru, la maravillosa Cecilia Túpac Amaru, ¿no? Padeció una de las muertes y uno de los asesinatos más espantosos de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, yo quiero regresar por un instante, ¿por qué no se escribió esta historia? ¿Por qué no se sacó a la luz a estas mujeres? ¿Por qué Cecilia Túpac Amaru no es la gran heroína del continente? ¿Por qué? Porque este es un país, ha sido, y lo es un país centralista, ¿no? ¿Cómo iba a ser posible que un cusqueño diera la libertad de América? No, mejor está Bolívar o mejor está San Martín, ¿no? ¿Cómo es posible que un indio, ¿no? Es un país racista, ¿cómo es posible que un indio pudiera dar la libertad? No, mejor están los blanquitos, mejor está San Martín y Bolívar, ¿no? País feudal, un país colonial, un país donde y eso no ha cambiado. Desde Túpac Amaru, el Perú ha cambiado tecnológicamente, en la tecnología, en la vida social, en algunas cosas, pero estructuralmente no ha cambiado. Seguimos siendo lo mismo. Y un país machista también. Es un país machista. Y haces bien en decir eso, porque en la época de Túpac Amaru no existía el machismo. O sea, las mujeres gobernaban con los hombres, por eso se metían a las batallas,
No había ningún hombre que le dijera a su mujer, oye, tú no vas a la batalla porque esto es una cosa de hombres, o sabes que no vas a ir a esta discusión porque esto es una cosa especial para varones, ¿no? Entonces, las mujeres en el Alto Perú, ¿no? Gregoria Pasa, una mujer de 27 años, que fue la mujer de Andrés Tupac Amaru, que tenía 17 años, ¿no? Que condujeron juntos la gran rebelión y que tomaron Sorata, que era un pueblo bellísimo, pueblo de mineros, ¿no? Y que una toma verdaderamente espectacular, una superproducción, ¿no? Eso fue una superproducción porque construyeron una presa, ¿no? Almacenaron agua durante 3 meses para soltar esta agua sobre Sorata y destruir Sorata, ¿no? Y construyeron otra presa para destruir Andrés, no Tupacatari, sino Andrés y Gregoria, ¿no? Construyeron una presa para tomar La Paz. Desgraciadamente, el ejército de Buenos Aires, el ejército del rey de Buenos Aires, con un gran guerrero, ¿no? Con un soldado profesional que es José Reseguín, se vino con 7,000 gentes y destruyó el proyecto, y en ese momento se viene además el pacto de Sicuani, que es el 26 de febrero, el 26 de enero de 1772, que es una trampa en la que caen los Tupac Amaru, ¿no? Pero para responderte de tu pregunta, te digo que tanto en el Alto Perú, ¿no? La mujer de los hermanos Katari, de Tomás Katari, la mujer de Julián Tupac Katari, Bartolina Sisa, otra mujer extraordinaria, ¿no? Bartolina era comandante de guerrillas, ¿no? Y además que le sostuvo el ejército y le sostuvo todo el poder a Julián Tupac Katari. Julián era un borracho, era muy borracho, ¿no? Muchas gentes me dirán, tú no tienes el derecho de señalar a nadie, criticar y decirle borracho porque tú has bebido más que todas esas personas. Pero el problema es que ellos estaban manejando un gran levantamiento, una gran revolución, ¿no? La palabra revolución no existía, lo que existía era la palabra rebelión, ¿no? La palabra revolución se estrena recién en 1789 con la toma de la Bastilla. Entonces, este Julián Tupac Katari era muy borracho, quien le sostenía el ejército y el poder era Bartolina, ¿no? Y con Bartolina hay otras mujeres, ¿no? La Y principal. Omarcito, yo quisiera que compartamos, porque mucha gente en el Perú no lo sabe. Para empezar, no saben ni siquiera qué ha pasado con los cuerpos. Pero para mal de males, la has mencionado, y como te pediré detalles después de lo de Micaela, pero mencionaste a Cecilia, que además era una hermosa, por cómo la describes tú y la describe la historia, la describen los documentos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese proceso? ¿De qué muere? Por favor, cuéntales a estos hermanos, a estas hermanas que nos escuchan. Eh, Diré algo que no le va a gustar a mucha gente. Nosotros nos hemos acostumbrado a una mujer de Tupac Amaru mesticita y blanca, ¿no? No era ni mesticita ni blanca, era una samba, era una afroperuana, y los españoles despectivamente la trataban como la samba, ¿no? Entonces, Micaela, como digo, en enero participa con la gran rebelión en la toma del Cusco, en el gran asedio al Cusco, y en el momento en que se produce el desbande, porque José Gabriel abandona la toma del Cusco porque ha llegado llega en 2 partes el ejército del rey, 17,000 soldados, ¿no? Se dividen, se separan. Micaela se va al sur, se va a Urcos, ¿no? Y José Gabriel entra en una circunstancia de persecución hasta que se producen las grandes batallas cerca de Sicuani, ¿no? En el mes de abril, ¿no?
Y en ese momento, cuando estaban a punto de huir, ¿no? Quiero decir que también en aquella época la comunicación en el Perú era mucho mayor. Claro, ahora me dirán, pero hay aviones, hay barcos, hay submarinos. Hay, ¿verdad? La tecnología ha aumentado, pero la gente se comunicaba más porque, por ejemplo, había un camino de Urcos a, a La Paz, ¿no? Cuando estaba por irse, ¿no? Cargada de su hijo menor, cargada de sus afectos personales, de 4 mulas cargadas de plata, etcétera, etcétera, es tomada presa. La llevan presa y sufre prisión en la cárcel que fue el convento de los jesuitas en lo que es hoy la Universidad del Paraninfo de la Universidad en la ciudad de Cusco. Ahí estuvo presa. Y estuvo presa también con José Gabriel, ¿no? Es sabido que se ensañó tremendamente el visitador Areche, ¿no? José Antonio Areche se visitó y se ensañó con la mujer y se ensañó con la pareja, ¿no? Con José Gabriel se ensañó de una manera extraordinaria porque lo torturaron, que el momento que tenía que firmar no podía firmar porque tenía la muñeca rota, hasta que se produce el famoso 18 de mayo, que es una fecha nefasta para el Perú, no solamente por el sacrificio de José Gabriel y de Micaela y de sus 18 compañeros, ¿no? Sino porque también se emite uno de los documentos más lesivos en la historia peruana, ¿no? Porque se prohíbe el idioma quechua, se prohíben las manifestaciones culturales, se prohíbe, y se prohíbe el teatro a usanza de los quechuas, ¿no? De los quechuas, ¿no? Se produce una serie de arbitrariedades y es un documento tan lesivo, tan grave como el contrato Dreyfus, el acta de sumisión de los militares en la época de Fujimori, los convenios con la Telefónica. Es decir, esa es la historia negra del Perú. Esa es la gran historia negra del Perú. Y la sacrifican el 18 de mayo, ¿no? Se dicen que hacen que el mismo Fernando, ¿no? El niño Fernando Tupac Amaru, le queme los senos antes de ser ejecutada, ¿no? Es una cosa sumamente bárbara, ¿no? Y no pueden ahorcarla porque el corregido, el visitador, este gran visitador que es Areche, ¿no? ¿Quién fue Areche? ¿No? Brevemente, Areche era un policía fiscal, ¿no? Que estaba por encima de la cabeza de los virreyes, ¿no? Él incluso hace cambiar a un virrey porque decía que le obstaculizaba el trabajo. Entonces, Areche hace que le quemen los pezones a la madre, y luego este señor ha traído que no es cualquiera, ¿no? Ha sido juez del crimen en Panamá, ha sido juez del crimen en México, ha trabajado en las Filipinas, es decir, es un torturador pues extraordinario, ¿no? O sea, desde Torquemada hasta Areche, no hay otro torturador tan grande, ¿no? Estas cosas se han escondido sistemáticamente, ¿no? Y se han menospreciado porque es una cosa de indios, ¿no? Y es una cosa que compromete al general Velasco y compromete a los movimientos políticos de América Latina, es una cosa indeseada. O sea, la derecha cínica que tiene el Perú no quiere escuchar hablar de Tupac Amaru, y lo que es peor, los ministros de educación y los ministros de cultura, ¿no? Que cada uno es más de telemeque que el otro, ¿no? Han poder recuperar, reivindicar a esta gente, ¿no? Este visitador trae una innovación tecnológica, que es el torno, porque decía que a las mujeres no se les podía levantar en la horca porque eso era muy indecente, ¿no? Que mejor era el torno. Entonces, a Tomás Atito Condemaita la justician con el torno. Y cuando quieren ajusticiar a Micaela, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque esta mujer es una flaca espigada de cuello largo. Y entonces fracasa el torno. O sea, la correa del torno no estaba calculada para ese cuello, ¿no? Estas cosas parecen inventadas. Estas cosas parecen ficción, ¿no? A veces me dicen, oye, esto tú lo inventaste, ¿no? No, yo no he inventado nada.
Eso estaba reservado para esta novela. Y entonces la matan a patadas en el vientre. Es una muerte horrorosa. Es una muerte salvaje, ¿no? Es una muerte, son asesinatos como los que se acostumbraban más o menos entre los romanos, que también eran salvajes con sus enemigos, ¿no? Y entonces murió de esa manera, y obviamente quien contempló todo esto fue el pequeño Fernando, ¿no? Que es un muchacho que va a morir, que tenía 10 años en 1780, ¿no? Y que cuando muere en 1799 tiene 29 años, ¿no? Fernando murió a los 29 años en Madrid, completamente desolado. Galeano le dedica una página muy hermosa. Es un personaje que más conocido afuera que por nosotros mismos. Y por cierto, que yo he recogido todo lo que se ha podido sobre Fernando. Cualquier información sobre Fernando no tiene que buscarla sino en la novela. Disculpen ustedes que sea así de posesivo, pero es la verdad. Y entonces, claro, Micaela y José Gabriel, al arriesgar la familia, al arriesgar la vida de sus hijos, jamás podrían haber sido ni reformistas, ¿no? José Gabriel lo fue en un principio porque quería arreglar, quería reformar el sistema, ¿no? Pero no terminó como reformista, ni querían cautelar sus bienes. ¿Cómo gente que quiere cautelar sus bienes va a arriesgar la vida de sus 3 hijos, ¿no? De su primer hijo, que es sacrificado con ellos, ¿no? Mariano, que escapa al sur y va con su tío Diego Cristóbal, ¿no? Y el pequeño Fernando, que va a vivir una época en la casa del asesino de su padre, ¿no? Es Moscoso Peralta, ¿no? No, de Areche. Vive con Areche, vive con Moscoso y Peralta, ¿no? Es terrible, ¿no? Ahora, la historia de Moscoso y Peralta, eso es otra faceta, ¿no? Es de este hexágono, de este polígono tan rico, este Yo polígono. te quiero jalar nuevamente la lengua hacia Cecilia, porque te repetía, ¿no? Primero, que nadie sabía dónde dejarle una flor, ni siquiera sabíamos que estaba aquí, y está enterrada ciertamente en la catedral, ¿no es cierto?, en el Cusco. Pero sí, insisto en que le cuentes a las compañeras y compañeros el motivo de su muerte. O sea, se murió por Linda, pero cuéntales los detalles, Omarcito, por favor. Se murió por Linda, y se murió porque era madre de Andrés y porque era confidente, era la confidente de José Gabriel, ¿no? La que guardaba los papeles de José Gabriel era Marcela, su madre, y la torturaron por eso, porque no quiso entregar los papeles de José Gabriel. Y la confidente de José Gabriel era Cecilia, que era una muchacha lindísima, ¿no? Y entonces cuando nosotros pensamos en una heroína, pensamos en una mujer de 60, 70 años. No, Cecilia tenía 34 años. Era una muchacha. Quiere decir que tuvo a Andrés a los 17 años, ¿no? Y esta mujer que además tiene 3 hijas, un hijo chiquito que se llama Mariano, como su primo Mariano, hijo de José Gabriel, ¿no? Y 2 hijas que son Felipa y Lorenza, que van a terminar presas en un monasterio en España. Dos chicas quechuas monolingües que las tratan de torpes. Y estuvo presa con sus 3 pequeños hijos en la cárcel de los jesuitas, en el cuartel de los jesuitas, en lo que hoy es la Universidad del Cusco, ¿no? Y era tan bonita que muchos soldados aprovecharon de su belleza y la contagiaron de una cosa que en aquella época se llamaba el morbo gálico y que hoy se llama solamente sífilis, ¿no? Entonces, cuando se produce el pacto de Sicuani en enero 26 de enero de 1776,
81, 82, perdón, en el 82, ¿no? La sacan de la prisión para que también asista al pacto. Ella se niega a ir al pacto y la llevan a la fuerza y la quieren vestir con sus mejores galas. En aquella época, estamos hablando de hace un buen tiempo, estamos hablando de hace 241 años, todavía existían muchas cosas, muchas usanzas, muchas costumbres incas, ¿no? Porque se habla de ella como la colla, ¿no? Nosotros decimos una mujer, sí, pues una mujer que era pariente de Tupac Amaru, no, era una colla. La colla Cecilia se negó a vestirse con sus mejores trajes y dijo, es imposible que me obliguen ustedes a vestirme como quieren porque yo estoy de luto. Claro, estaba de luto de Tupac Amaru, de su primo, de este gran mártir que murió en el 18 de mayo de 1781, de José Gabriel, ¿no? ¿Cómo pueden permitir? Y entonces estuvo en la misa, ¿no? Después de la misa firmaron el pacto, ¿no? Hubo una gran misa, una misa extraordinaria en Sicuani. Yo he visitado el lugar, he estado en el lugar, y en el lugar donde firmaron hay una campana extraordinaria, maravillosa. Ustedes que son cusqueños, les invito a que vayan a ver la campana. Y en la campana está el nombre de Diego Cristóbal Tupac Amaru y está el año en que se hizo la campana, ¿no? Y eso se hizo con motivo de su matrimonio, que es otra historia. Entonces, a Cecilia la llevan al pacto de Sicuani, ¿no? Ella está muy entristecida, pero uno de los atractivos por los que va es que quiere ver a su hijo Andrés. Andrés que ha regresado del Alto Perú, ¿no? Andrés que ha tratado de anegar la ciudad de La Paz y que le ha provocado un aniego tremendo a la ciudad de Sorata y que ha sacado 50 mulas cargadas de riquezas, de cerones de oro, de diamante y de robas finas. Es conocido Andrés como el azote de Dios, porque en la toma de Sorata no tuvo compasión con los españoles, el azote de Dios. Entonces, ella va para ver a su hijo Andrés. Pero Andrés es tan bandido que no va a la firma, no obstante estar en Sicuani, no va a la firma de Sicuani. Se aduce que estuvo con una muchacha, ¿no? que se quedó con una muchacha. Y lo cierto es de que Andrés era un rebelde. Andrés era un rebelde tremendo. Simplemente no le dio la gana de ir, pero fue Cecilia. Y obviamente, después del pacto de Sicuani, se quedaron a vivir en Sicuani porque ellos amaban a Sicuani. Diego Cristóbal, toda esa rama de los Castro, de su tío Marcos, eran muy adictos, eran muy afines a Sicuani. El mismo José Gabriel, cuando era niño, José Gabriel lo llevaban a la fiesta de la Virgen de las Nieves, que se celebraba en todo el virreinato el día 5 de agosto, ¿no? Pero eso es lo que le pasa a Cecilia, y que muere, y luego se produce ya la caravana de la muerte, ¿no es cierto? Y entonces ella estaba enlistada para ir a la caravana de la muerte, pero ella no va a la caravana de la muerte, porque su morbo gálico estaba muy avanzado, porque se murió de pronto. Entonces los españoles inventaron una frase extraordinaria para justificar sus asesinatos, que era, murió de muerte natural, ¿no? El hijo de Tupac Katari, Anselmo Tupac Katari, también estaba enlistado para ir en la caravana de la muerte, pero no fue, porque murió de muerte natural. Lo que yo supongo, lo que yo sospecho, es de que había algún militar español enamorado de Cecilia, o tenía alguna pretensión y la mató y no la dejó ir, y luego la enterraron un día 28 de julio. Hay un cura, que es Buenaventura, el cura Buenaventura,
levanta un acta de defunción que es estremecedora, ¿no? Es una maravilla de acta. Entonces, este es el gran personaje, ¿no? Hermana de Diego Cristóbal, ¿no? Estaba presa porque además era hermana de Diego Cristóbal, y Diego Cristóbal, ¿qué hizo? Fundó en la ciudad de Azángaro, que ahora es un pueblo cualquiera, pero que entonces era una pequeña ciudad, ¿no? Fundó la capital del estado neoinca. Desde Azángaro se administró todo el manejo militar, todo el manejo bélico de los Tupac Amaru en La Paz, en Sorata, en el sur de La Paz, en Puno, en todos los pueblos del Titicaca, y entonces obviamente estaba bien vista y bien vigilada. Era una prisionera de lujo. Si alguna vez hubo en algún lugar del mundo una prisionera de lujo, esa fue Cecilia Tupac Amaru. Si el pueblo del Cusco, ya no digo el pueblo del Perú, porque ya no quiero, me hiere hablar del Perú, ¿no? De hablar de su estado, ¿no? Que quisiera rendir un homenaje a la mujer, debía rendirle un homenaje en la persona, en la imagen, en la memoria de Cecilia Tupac Amaru, de esta mujer fantástica, ¿no? Una mujer que, como decía el Tao, no hagas nada y lo harás todo. Esta mujer no hacía nada, pero lo hacía todo. Mujer excepcional, ¿no? Igualmente su marido, ¿no? fue asesinado el 18 de julio de 1783, ¿no? Y eso precipitó la toma de Sorata. Pregunten, mujer. Omarcito querido, ahora sí le daremos paso entonces a las preguntas de las compañeras, los compañeros. Por favor, no hagan Quien preguntas quiera. difíciles. Curiosidades acerca de la caravana, por ejemplo, quiénes estuvieron, quiénes dejaron de estar. Por favor, quien guste, encienda su micro y lo coordina con Gustavo y nos pasan de inmediato su pregunta. ¿Puedo preguntar ya que hay silencio? Por supuesto. Muchas gracias por todo lo que uno aprende, ¿no? Escuchando. Lo que más me impresiona es saber cómo ha hecho para saber todo eso. Esa es una pregunta difícil. Ah, ya. Ni yo mismo lo sé, pero te digo que yo pensaba escribir esta novela en 1980, cuando se produjo el Bicentenario, y tuve la suerte de conocer al doctor Atilio Sibirici, encontrarme con mi viejo amigo, el doctor Juan José Vega, y los historiadores que visitaron el pueblo de Azángaro, la Pampa de Surupana, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo estos señores pueden saber tanto y yo no sé nada? Pero yo tengo más intenciones y más deseo y más necesidad de escribir entonces, ¿no? Pero yo no tenía ni el lenguaje ni el conocimiento, ¿no? Y entonces el gran trabajo para mí ha sido la recopilación de información, ¿no? Recién para el 2004 llegué a juntar más o menos 250 libros. Y, y para entonces yo creo que ya tenía lenguaje, ¿no? Porque se necesita un lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje yo no lo tenía, pues obviamente, para hacer, por ejemplo, que un diálogo entre Tupac Katari y Bartolina Sisa, ¿no? Un hombre violento y una mujer contemplativa. ¿Cómo podía ser un diálogo? Para mí era imposible, pero cuando comencé a escribir, ya todo fluyó natural, todo ya fluyó natural. Así escucha. Gracias, Omar, querido. Gracias. Muchas Gracias. ¿Alguien más?
Sí, Omar, ¿qué tal? Soy Marcela, de Argentina, de Buenos Aires, de las Magdalenas. Y lo que quería preguntar era sobre el contexto latinoamericano. Desde, digamos, sé que el levantamiento repercutió, por ejemplo, en estas latitudes, en el Virreinato del Río de la Plata, y lo cual permitió a los pueblos indígenas de estas latitudes conservar, digamos, sus territorios un siglo más o menos. Pero bueno, quisiera saber cuál era el contexto de Latinoamérica en ese momento. El levantamiento de Tupac Amaru conmovió más o menos a 8 países, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, obviamente Perú, Alto Perú. Y se dice que es una extensión mayor a la que Alejandro ocupó en su tiempo en el Asia, y que conmovió a más gente que la que conmovió Napoleón en el siglo XIX. Entonces, este fue un gran movimiento, ¿no? Y en Argentina estaba un virrey mexicano, había un virrey mexicano, y además el virreinato de Buenos Aires se había desmembrado hacía muy poco del virreinato del Perú, ¿no? El virrey Guirior, por encargo de la corona, desmembró a costa de las alicaídas arcas peruanas el virreinato del Perú, ¿no? Y se llevó la audiencia de Charcas, ¿no? Y eso comprometió a un territorio que queda al sur del Cusco, que se llama La Raya, ¿no? Y que implica Puno, ¿no? Que hasta 1796-97 perteneció a Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, este virrey venía de un barco que llegó en 1776 a Buenos Aires para defender los derechos de la corona, ¿no? Frente a las pretensiones de los portugueses. Los portugueses querían apoderarse de algunas zonas de la isla de Santa Catarina, por ejemplo, que ya está al norte de la Argentina. Y quien dividió esto, quien hizo la repartija de todo esto, fue el Papa Borgia a fines del siglo XVI, ¿no? Dijo, los españoles pueden conquistar todo aquello que esté en el mar Pacífico, y los portugueses en el mar Atlántico. Pero los españoles se metieron en la Argentina, y entonces lo que dijo el Papa quedó en nada. Y para eso llegó una guarnición de militares, llegó una flota de barcos, una inmensa flota de barcos, ¿no? Para defender esto, y de esa flota de barcos se quedó una guarnición que son unos soldados ilustrados, soldados profesionales, ¿no? Que tenía un lema que decía, primero la ciencia y después la guerra. Es decir, tenemos que ser científicos para hacer la guerra. O sea, no eran soldados cualquiera, ¿no? Eran soldados que conocían tecnología militar. Y esos soldados son los que vinieron de Buenos Aires bajo el comando del coronel José Reseguín, que era un barcelonés, un Barça, un chapetón como ninguno, ¿no? Y que aplastó a las tropas de Katari, ¿no? Y Katari fue totalmente aplastado, y en última instancia, quien se hizo cargo de las tropas de Katari fue un hombre de Sandia, ¿no? De Patambuco, ¿no? El Diego Quispe, ¿no? Un zapatero, que era un analfabeto, y que curiosamente tenía un cuaderno de batallas, ¿no? Tenía un escribidor y tenía su cuaderno de batallas, y eso es lo que ha quedado como huella, como marca de la historia. Pero sin lugar a dudas, en la travesía de Reseguín de Buenos Aires hasta Charcas y después hasta La Paz, es una historia sumamente difícil, complicada, compleja, ¿no? Ocupa gran parte de la novela, ¿no? La Argentina, lo que después va a ser la Argentina, tuvo un papel sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Y es más, ¿no? Esto concluye ya en el siglo XIX, cuando el general Belgrano y el general San Martín proponen que el nuevo monarca
el monarca de los nuevos países, de los países que se estaban creando, ¿no? Fuera Juan Bautista Túpac Amaru, ¿no? El hermano de José Gabriel, que había estado preso en Cádiz y luego en otros pueblos de España y finalmente en Ceuta, ¿no? Y que fue liberado más o menos hacia 1822, ¿no? Él fue recuperado por patriotas latinoamericanos y argentinos y llevado ya cuando era pues un hombre viejo y un hombre desvalido, un hombre que había sido castigado en las prisiones, ¿no? Estuvo preso bajo el mar, ¿no? En una mazmorra bajo un castillo de Cádiz. Lo llevaron de ahí a Ceuta, y de Ceuta ya salió finalmente en 1922 y escribió sus memorias por auspicio y obligación que le dio el general Belgrano, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru estuvo absoluta y estrechamente ligada con Buenos Aires, ¿no? Y con el norte de la Argentina, donde se produjeron una serie de levantamientos y donde se producen una serie de batallas. Y quiero contarte y contarles a las compañeras que la primera vez que yo me tropecé en la escritura con una batalla, yo dije, esto sí que no me la chupo. Esto no es conmigo. Yo no voy a describir esta batalla. No, yo voy a sugerir poéticamente en un párrafo de 3 o 4 líneas y después sigo con la novela. Pero después de 2 o 3 días, ¿no? Amanecía y decía, pero sí, esta es la oportunidad para describir la batalla. Pero para eso necesitaba mayor información. Y fue así que fui construyendo. Y en la novela hay pasajes, hay batallas que se realizan al norte de la Argentina, ¿no? Y al sur de lo que hoy día es el Alto Perú. Los argentinos, además, no te olvides que la bandera argentina lleva ese sol que tú ves que tiene 32 rayos, es el sol de los Túpac Amaru, ¿no? Tanto como el sol de la bandera de Montevideo, ¿no? Ese es el sol de 32 rayos de los Túpac Amaru, ¿no? O sea, que hay una relación indesligable. Lo que pasa es de que existe una ruptura de comunicación, ¿no? Una falta de comunicación durante todos estos años. Y entonces los muchachos argentinos no creo que estén informados de esto, ¿no? Pero hay que difundirlo. Hay que difundirlo, ¿no? Los Túpac Amaru tuvieron una gran presencia en Buenos Aires. Y además honraban los movimientos que los habían antecedido con nombre propio en sus campañas y en la educación de los menores, ¿no? Desde Juan Cama hasta Juan Chalimín, por ejemplo, estaban en la boca de la familia, ¿no? Diaguitas, araucanes, calchaquíes, ¿no? Con toda su gesta. Si hay alguna otra pregunta, compañeras, compañeros. ¿Tú querías? Sí. Acá hay una pregunta de Luchito. Luchito. No, entra. ¿Quién está? Anita, está bien. No, está bien tú, Luchito. Lo que pasa es que esta crueldad tan terrible que se ejerce, ¿no? Incluso dices uno de los coloniajes más crueles de la historia de la humanidad. Eso es por el concepto del rey, o sea, o la subvalía de los indios, que es o la supremacía, el endiosamiento de la corona o del rey, ¿no? ¿Por qué esa crueldad tan tremenda, ¿no? Porque yo creo que así como nosotros creemos ahora en los derechos humanos o creemos en el derecho a la paz, ¿no? Hay pueblos que han cultivado el derecho a la guerra. En Inglaterra se siguen cursos, y en Chile también, cursos sobre el derecho a la guerra, ¿no? Y eso existe actualmente. Y los españoles venían de las guerras itálicas, ¿no? España tenía soldados bien formados, tenía un ejército profesional de primera,
¿no? Y estaban en lucha permanente con los ingleses. Y solamente hay una forma para que la gente te obedezca de la manera como lo hicieron los quechuas y los aymaras en aquella época, ¿no? Para mandarlos a morir a las minas. Los obrajes eran centros de esclavitud y de muerte, ¿no? En los obrajes la muerte. En los obrajes los explotaban tanto que cuando ya no servían, cuando estaban cojos, mancos o rengos, habían perdido habilidades, los botaban, los echaban de los obrajes. Y esta gente deambulaba así por las pampas, por los pueblos. Había mucha crueldad, ¿no? Y obviamente hay que leer el libro de Gamaliel Churata, donde se recusa la crueldad de los españoles, ¿no? O sea, casi todo el pez de oro en un 80%, 70-80%, está dedicado a examinar la crueldad de los españoles, la maldad, ¿no? Hay una maldad, ¿no? La maldad congénita, ¿no? La maldad que trata de herir, y actualmente hay teóricos españoles contemporáneos, ¿no? Por un lado, que dicen que lo que se hizo en el Perú está muy bien, se justifica plenamente lo que se hizo en el Perú. Dice, a cambio de la cultura, a cambio de la religión, mientras hay otro sector en España donde se dice que primero hay que subvaluar la cultura, la educación, la mentalidad, la visión de mundo para quitarles eso. Una vez que les has quitado eso, puedes hacer con ellos lo que mejor te parezca. Actualmente, eso son teorías actuales. Estamos hablando del siglo XXI, año 2021. Y yo estoy de acuerdo en gran parte con lo que dice Churata. Creo que existe una maldad congénita, ¿no? Un abuso congénito, ¿no? Es como los ingleses que se repartieron por los 5 continentes y en los 5 continentes se hicieron esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué el África es tan pobre? El África es tan pobre porque ha sido colonia de todos los países europeos. La colonia hace mucho daño, ¿no? Y la línea entre esclavitud y vasallaje es muy delgada, ¿no? Dice, los peruanos no fueron esclavos, fueron vasallos. Pero ellos tenían derechos sobre la vida de la gente, sobre sus mujeres, sobre sus hijos, ¿no? Y lo que hicieron era, dice, para escarmentar, para amedrentar, porque repartieron los miembros de Tupac Amaru a distintos lugares, ¿no? Fueron repartidos a pueblos distantes, a pueblos lejanos, con un papelito que decía ahí, ¿no? Este es Tupac Amaru rebelde, ¿no? Para que tuvieran miedo, para amedrentarlos. La muerte de Tupac Amaru el 18 de mayo fue una cosa terrible. La muerte de Pedro Vilcapasa, a Vilcapasa el 5 de abril de 1784, lo descuartizaron 8 caballos en la Plaza de la Sangre. Y ese mismo día ahorcaron a 80 coroneles. 80 coroneles. Entonces, ¿qué clase de humanidad es esta? ¿No? Es la deshumanización absoluta, ¿no? Es la negación de la especie. O sea, ninguna especie hace esto. O sea, hay especies carnívoras, caníbales entre sí, pero se matan por necesidad, por hambre o por predominio de un espacio mínimo. Pero matar a 80 coroneles, eso es una enfermedad, ¿no? El alma está enferma, el cerebro está enfermo, el hombre, el humano está enfermo. Lo que le hicieron a Tupac Amaru es tremendo. Entonces, todo esto se resume a la sangre, ¿no? Y a la sangre y al oro. Obviamente,
El oro, el verdadero oro, está en el trabajo de los vasallos, de los esclavos. Pero esto ha sido escondido sistemáticamente. Eso no es una casualidad. No se puede entender que un indio del Cusco, ¿no? Un indio que dice que es inca, además no es inca, se lo negamos, ¿no? Porque se lo negaron, a él se lo negaron aquí en las Cortes de Lima, ¿no? Quiera aspirar a un país nuevo, ¿no? A un país diferente. Y los Tupac Amaru no fueron perdonados. En 1812 se producen las Cortes de Cádiz, y en las Cortes de Cádiz se perdonó a medio mundo, se perdonaron a todos, menos a los Tupac Amaru. En 1812 todavía habían Tupac Amarus en las cárceles de España, y sobre todo Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista estaba preso ¿no? Y cuando en 1820, 21, 22 comienzan a producirse las libertades, las liberaciones de los países, ¿no? Se suelta a todos, pero a Juan Bautista no lo quieren soltar. ¿Por qué? Porque era un Tupac Amaru. Tupac Amaru los puso sobre un hilo, los puso sobre un cordel, los llevó a los extremos, ¿no? Ni los mapuches, ni los aztecas, ni los pieles rojas, nadie armó un movimiento de defensa como José Gabriel Tupac Amaru. ¿Cómo lo van a reconocer? ¿No? ¿En qué espacio lo van a reconocer? ¿No? Y lo peor es que nuestros hermanos, ¿no? Artistas, antropólogos, arqueólogos que han ocupado el Ministerio de Cultura en Lima, lo han negado y lo niegan. Y lo niegan. En este gobierno había una excelente oportunidad para poder reconocer a toda la familia. Pero tienen temor. Hay mucha ignorancia y temor. Hay miedo. O sea, los Tupac Amaru, después de 241 años, todavía nos inducen al temor, al miedo, al terror. Porque no puede haber ningún movimiento político que le diga, mira, donde yo esté, donde yo sea, yo soy libre, ¿no? Y yo tengo derecho a mi identidad. Tengo derecho a mi identidad, a mi visión de mundo, a mis danzas, ¿no? A mis juegos personales, ¿no? A mi vestido, a mi traje, a mi manera de ser, a mi lengua, a mi idioma. Eso encarna Tupac Amaru. Tupac Amaru es todo eso y más. Mi querido Omar, Chito. realmente todo lo que dices nos insufla de emoción, de indignación, que ojalá pudiéramos convertirle en una digna acción. Todo lo que has dicho es absolutamente verdadero, válido, cimentado en tus 30 o más años de estudios de investigación, porque has dicho en esta noche de que iniciaste tu propósito de escribir esa novela realista en 1980. Mira tú, con toda la formación, con toda la cultura que tú tienes, también en 1980 prácticamente se te despierta el deseo de conocer más a los Tupac Amaru. En mi caso fue más grave porque me llaman para participar en la película, no porque fuera un Tupac Amarista, sino porque era más o menos un actor aceptable, ¿no? Entonces, para interpretar un personaje. Pero te confieso que entro a la película sin conocer casi nada de todo esto que has dicho y de todo lo que hemos ido encontrando después de tantos años, ¿no? Sin embargo, el encuentro con el personaje, en mi caso, y creo que de la familia, ha sido un encuentro mágico, un encuentro espiritual. Creo que el alma de Tupac Amaru ha tocado nuestro corazón y nuestras puertas para que podamos, de alguna manera, retomar sus banderas. Y ahí voy. Tú sabes que por qué razones, no hay que escamotear esto, se esconde, se invisibiliza la obra libertaria de Tupac Amaru. No le conviene al sistema que se conozca la dimensión espiritual,
política, social, de liderazgo de los Tupac Amaru. No les conviene, porque se va a poner en evidencia toda la podredumbre que caracteriza a los politiqueros contemporáneos. Entonces, a ellos les conviene, ¿no?, seguir hablando de los grandes héroes, sin desmerecer a los Francisco Bolognés, etc. Mira, el 4 de noviembre de este año se inició el debate para ver si le daban la confianza o no al nuevo gabinete. Un hombre de izquierda pidió 1 minuto de silencio. Yo me imaginé que era por el 4 de noviembre, recordando la gesta de Tupac Amaru. No, era solamente para recordar el 30 aniversario del asesinato de Barrios Altos. Un hecho histórico que está bien que se recuerde. Pero ¿cómo es posible que un parlamento donde hay gente supuestamente de izquierda ignore un hecho tan trascendente como es el 4 de noviembre? Y que causalmente se inicie el debate un 4 de noviembre, ¿no? Entonces, eso nos está demostrando de cuerpo entero en qué situación están nuestros políticos, nuestros detentores del poder. Entonces, ahí viene la pregunta. Nosotros mismos que hemos estado ignorando estos hechos, no porque queramos, sino porque a eso nos han obligado. Hace un rato has dicho que la colonia hace mucho daño, la colonización hace mucho daño, o ha hecho daño, pero creo que sigue haciendo porque seguimos colonizados en muchos aspectos. Frente a eso, ¿qué crees que deben hacer gentes como tú, gentes como los de Guarmicuna, Raime, gentes que están ahora escuchando, que están palpando, que están aprehendiendo esa verdad histórica, estamos reconstruyendo nuestra misma historia? ¿Qué nos corresponde hacer? La gesta libertaria de Tupac Amaru está inconclusa, está por iniciarse, debe ser continuada, y si debe ser continuada, ¿por quiénes, no? ¿Quiénes? Esa sería mi pregunta, comentario, mi querido Omar, y te agradezco de antemano por todo lo que has hecho, por todo lo que has escrito, por todo lo que sigues haciendo, por esta hermosa conferencia de esta noche. Que dicho sea paso, rompe los cánones académicos. Nuestro propósito es hacer academia, sino entrarnos, sacudirnos, meternos en la verdadera historia para que podamos reenrumbarla, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias por tus palabras, siempre alentadoras. Como decía Lenin, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Continuar lo que estamos haciendo. Continuar lo que has hecho tú hace tantos años. Continuar lo que hace Tania, lo que hace Urpi, lo que hace Débora, Marcela, Ana Correa, Cucha del Águila. Continuar con mayor convicción, con mayor intensidad, ¿no? Pensar que es una tarea larga, es una carrera larga. Mira, la reivindicación de los Tupac Amaru, yo creo que tiene 3 grandes saltos, ¿no? El primer gran salto es el que hizo el general Velasco, ¿no? El general Velasco trajo la imagen de Tupac Amaru e hizo la reforma agraria bajo su advocación, bajo su iconografía. Y luego del general Velasco está la película de Fico, ¿no? Donde tuvo un staff tan extraordinario de actores con los que contó y dentro de los cuales estabas tú, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? Lo que hizo Fico García es extraordinario en la historia de la cinematografía y en la misma historia, ¿no? En la historia de la reivindicación de José Gabriel. Y por cierto, el tercer gran salto creo que está marcado por la novela. En algún momento me preguntaron y me dijeron, si en este momento a usted le preguntaran si usted volvería a empezar su aventura, y yo le dije, de ninguna manera, ni así me pagaran. No, yo no estaría dispuesto para poder emprender una empresa como esta. Y la misma persona me dijo, o sea, que todo este despertar que usted ha provocado es inútil, es en vano. Y entonces en ese momento tomé conciencia, ¿no? Y dije, no, sí lo haría, sí lo haría. Yo creo que se ha provocado un nuevo levantamiento, ¿no? Un nuevo levantamiento de su nombre, ¿no? Hay muchos profesores. Semanalmente yo hago conferencias para casi todo el Perú y a veces para el extranjero.
y eso me insufla de alegría, porque hemos despertado otra vez el nombre de Túpac Amaru, y con el nombre de Túpac Amaru la reivindicación de todos los pueblos andinos. Y yo no creo que pueda haber la reivindicación de los pueblos andinos si es sin la figura de Túpac Amaru, ¿no? Es que es una figura de rebelión, de rebeldía. No puede haber una historia sin rebeldía, no puede haber una sociedad sin rebeldía, no puede haber una rebelión de una sociedad como la nuestra sin Túpac Amaru. Y en eso creo que estamos comprometidos todos a seguir haciendo. Hay que seguir haciéndolo, ¿no? Y contar con el apoyo de los artistas y de los educadores, ¿no? Ingresar a la educación. Yo agradezco mucho a los educadores que a veces me convocan y con los cuales hablo, converso, ¿no? Y recuperamos a estos personajes tan carismáticos, tan sublimes, tan hermosos, ¿no? Personajes desconocidos como doña Tomasa Tito Condemaita, ¿no? ¡Qué personaje fantástico! ¿No? Ese personaje que hay que recuperar y que aquí en Lima ha sido denostado por un grupo de la Católica, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, continuar, Lucho. Has hecho toda tu vida teatro, has enseñado toda tu vida y no creo que en este momento estés arrepentido de eso. Yo creo que tu obra tiene que trascender y tu obra va a trascender en la continuidad y en la coherencia de tus pensamientos, ¿no? Va a continuar con Tania, va a continuar con todas las compañeras de Oarmicuna Raimi, Genti, y todos los grupos de teatro de Lima y del extranjero, ¿no? Yo creo que América Latina existe solamente en una instancia, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas. Cuando hablamos de estas cosas. Porque después ya comienzan los intereses anecdóticos, mezquinos de cada país. Pero cuando hablamos de esas cosas, cuando hablamos de arte, sí existe. En un nivel superior, sí existe América Latina. Sí existe la especie humana, pero en momentos cuando vemos la compostura de los grupos políticos, de los presidentes, de los estados, decimos, esto no es América Latina, yo no quiero esto para América Latina, ¿no? Y exigir al gobierno, no podemos cansarnos, Tania, en exigir al gobierno el reconocimiento de los Túpac Amaru, no como patrimonio, no para que ponga un cartelito y diga patrimonio de la nación, que eso es una noción freudiana de gente que no tiene padre y no tiene madre, quiero que me reconozcan, ¿no? No, quiero que me den un diplomita, sino como acción teatral, como acción educativa. Y en esa acción andamos y te agradecemos profundamente y agradecemos la participación de cada uno. Han estado compañeros de la Escuela de Teatro Taller Quechua, que para nosotros es fundamental que hayan estado presentes. Están, y los voy a citar con inmenso cariño. Bueno, está Oscar de Tus y Cuentas, está Gladys Conde, que cantó para nuestro hermoso sobrino colectivo. Está Alfredo Rodríguez Wharton, Luz Maribel Sánchez, Andrés Llalla, Raicita Saavedra, Andrea Perales, nuestra Frida, nuestra Sara Parua, ¿no? Entonces, junto a Mari Bozo, que está del lado más distante en Chile, pero es un lado hermano, está Miguel Ángel Farfán, un investigador jovencísimo, está Marcela, de nuestro hermano proyecto de las Magdalenas, segunda generación, y finalmente queremos pedirle a Gustavo que les regale una imagen, que es nuestro último regalo sorpresa. Gustavito, si podemos poner la imagen. Fíjense, nuestras preocupaciones han tenido eco a través de las gestiones de mucha gente, desde el señor Ricardo Noriega Salaverry, quien le heredó la posta Huanco Yáñez, después
un economista cuyo nombre no recuerdo, y finalmente dimos con un dato histórico que estaba perdido en el tiempo. Nos habían dado el dato engañoso de que se había muerto Fernando entre el 18 y el 19 de agosto de 1798, pero por fin tenemos la partida de defunción, que curiosamente se encuentra el 30 de julio del año pasado, en el libro 5, folio 120 del Cementerio de los Comunes en San Sebastián, Madrid. Entonces, pues miren qué está pasando mañana. Todas las gentes que viven en Madrid, algunas peruanas, algunos latinoamericanos, algunos muchos españoles y españolas, nuestro hermano que está haciendo el puente, el hermano Javier Corcuera, el director de Cachcaniragni, están convocando a este velatorio simbólico por la memoria de Fernandito, el hijo menor de los Tupac Amaru, y Micaela Bastidas, que vivió secuestrado toda su vida en Madrid. Mañana a partir de las 15 horas en Calle Atocha, donde está enterrado, frente a donde está enterrado, van a hacer esta velada. Así es que ya no estamos solitos. Esperemos de que esto empuje un poco las voluntades de quienes se han comprometido desde lo político a traer los restos de Fernando. Mil gracias por este momento, gracias de todo corazón, y voy a terminar con las palabras que Marcela pone en nuestro chat. Hay una canción que dice: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Gracias a todas, a todos por haber estado presente, y especialmente a Omar. Es un momento muy especial y quiero terminar diciéndoles que no es casual que hayamos invitado a Gladys. No es casual que el 12 de noviembre del año pasado, fallecido Inti, quien durante la revuelta por sacar al presidente ilegal Merino, fue el primero en caer, Inti Sotelo Camargo, junto con Brian, nuestros dos héroes civiles jovencísimos. Fíjense, nosotras teníamos como una percepción de que esta juventud tenía anomia, falta de respuesta, pero después de todo lo vivido en pandemia, y no creemos que solo presos de la ira, por los discursos que escuchamos en la plaza, los vimos detrás solo de una banderita de tela, una bandera peruana que habían cosido con sus propias manos, porque tan grande no la venden, no hay. Detrás solo de esa banderita fueron abaleados. Cuando los Tupac Amaru consultan a un taita hermoso, a quien hemos convenido en decirle de cariño Taita Damián, le lee la coca a los Tupac Amaru, Taita Damián, y les pide por favor que no pierdan el símbolo del sol de 32 puntas que tenía en el pecho, que lo conservara más que a su vida. Su vida finalmente no importaba mucho, el cuerpo hace lo suyo, ellos no iban a morir, pero que no perdiera el símbolo, porque tardaría, de lo contrario, el sol en volverse a subir por detrás de las montañas en el horizonte de Latinoamérica 200 años. 241 años después, el primero en morir fue Inti, sol, y llevaba en el pecho tatuado un sol. Y creemos de que se va a volver un símbolo, no de la guerra, no de la destrucción, sino de un resurgimiento del amor, de la poesía, del arte, tomando las calles del Perú y de Latinoamérica por asalto. Muchísimas gracias por ser parte de esa lectura de Coca que separa. Gracias mil. Y hasta la próxima semana, que tenemos el capítulo 2, junto a Pilar Roca, que ha invertido los últimos 35 años de su vida
en solo ir tras los documentos de la vida de Fernando Túpac Amaru. Vamos a ocuparnos solo de Fernando y de entender por qué estamos pidiéndolo de vuelta. Mil gracias por participar hoy. Este espacio le faltaba a los artistas de América. Gracias, Omar. Gracias a todas, a todos. Y gracias de corazón a Gustavo, que está haciendo un excelente trabajo técnico para nosotras, para nosotros. Y hasta el siguiente viernes. Tupananchiskama. Hok Tupananchiskama. Ñaña Chaykuna, para Chaykuna.